Buenos días, ¿cómo están? En este video les voy a hablar yo principalmente sobre el transporte de CO2, dióxido de carbono. Transporte de dióxido de carbono en el plasma y en el eritrocito. Vamos a empezar hablando sobre unos valores, pues como el orden de importancia de cómo se transporta en la sangre. Cómo se transporta en la sangre el dióxido de carbono. Vamos a ver en orden de importancia de más importante a menos importante que primero el dióxido de carbono se transporta en forma de HCO3 o bicarbonato. HCO3, esta es la mayoría de concentración de dióxido de carbono en la sangre, pues en forma de bicarbonato, ¿cierto? Porque está en forma de bicarbonato. Segundo, se transporta como carbaminohemoglobina. O sea, una hemoglobina con un CO2, ahorita la vamos a explicar. 3 como CO2 libre, disuelto en el plasma. 4 el H2CO3 o ácido carbónico. Y menos importante el CO3. Bueno, lo que pasa es que los primeros dos puntos que tenemos que aclarar es que en la sangre podemos estar transportando este CO2 ya sea en el eritrocito o ya sea en el plasma. Entonces resulta que digamos que tenemos acá un tejido cierto que obviamente tiene CO2 que quiere entregarle a un capilar y se lo entrega ese CO2 al capilar. Pero resulta que en el capilar hay plasma y hay eritrocito. Hay eritrocito y hay plasma. Entonces vamos a dibujar los dos compartimentos separadamente. Este va a ser el plasma. Voy a dibujarlo de la mitad de la pantalla. Plasma. Y ustedes saben que dentro del plasma está el eritrocito, pero lo vamos a dibujar afuera solamente como para claridad, ¿cierto? Eritrocito. Tenemos que el 90% del CO2 que salió acá del tejido hacia el vaso sanguíneo se fue para el eritrocito. Pero puede estar en varias formas en ese eritrocito. Puede estar puede reaccionar así. Entonces entra al eritrocito el CO2 y puede que reaccione con hemoglobina oxigenada que tiene un aminoterminal, ¿cierto? Y va a reaccionar para formar va a formar hemoglobina que va a tener su aminoterminal con CO menos, pues cierto, así se va a pegar. Eso va a ser carbaminohemoglobina. Va a soltar también un hidrogenión y un oxígeno. Correcto. Esa va a ser la primera reacción que puede suceder. Puede suceder también que simplemente el CO2 sea disuelto en el eritrocito, CO2 disuelto, o puede ser que sea una reacción con la anhidrasa carbónica, que el CO2 reaccione con agua para formar ácido carbónico y este ácido carbónico simplemente se disocie a bicarbonato más un hidrogenión. Correcto.
estos hidrogeniones, ¿qué van a hacer? Se pegan a la oxihemoglobina, el hidrogenión que salió acá, el hidrogenión que salió acá, pongámoslos a reaccionar por acá, va a llegar y va a reaccionar más con la oxihemoglobina que hay en el eritrocito para que suelte su oxígeno y quede una desoxihemoglobina y con el oxígeno suelto, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con ese oxígeno suelto? Vamos a coger el oxígeno suelto y va a quedar como oxígeno libre en plasma, correcto, que luego se puede usar también para que ese oxígeno libre en plasma haga intercambio de gases en el tejido. Correcto. Entonces vemos que comenzamos a tener eritrocito por gracias a la anhidrasa carbónica una alta concentración de HCO3, de bicarbonatos, empieza a crecer su concentración. Y lo vamos a querer sacar del eritrocito para meterlo al plasma. ¿Qué hacemos? Usamos un contratransporte, ¿cierto? Intercambiamos el cloro que hay en el plasma y sacamos este bicarbonato hacia el plasma, ¿cierto? Entonces así no cambiamos las cargas eléctricas de la célula, ¿cierto? Se quedan igual porque botó un negativo y entró un negativo, entonces se queda el eritrocito bien. Ahora vamos a ver qué pasa con el 10%, o sea, la minoría del CO2 que se va hacia el plasma en vez del eritrocito. Vamos a ver qué pasa con ese 10%. En el plasma, ese CO2 puede estar disuelto, puede estar también, hacer como lo que hizo la hemoglobina en el eritrocito, solo que como en el plasma no hay hemoglobina suelta, el CO2 reacciona con proteínas plasmáticas que tengan aminoterminales y va a formar una cosa parecida a lo de ahorita. La proteína más el NHC o menos más el hidrogenión, correcto. Y la tercera forma va a ser que haga una reacción similar a la de la anhidrasa carbónica, solo que en el plasma no hay anhidrasa carbónica, no hay anhidrasa carbónica en el plasma, entonces hace la misma reacción, solamente que se demora mucho más. Por eso la producción de bicarbonato en el plasma es muy poca. Aunque haya mucho en el plasma, viene todo el eritrocito, casi todo. La producción de bicarbonato es muy poca en el plasma. H2CO3 y más hidrogenión. H2CO3 y esto se convierte en HCO3 menos más un hidrogenión. ¿Qué es lo que pasa? Que miren que estos hidrogeniones alterarían el pH del plasma, pero estas proteínas actúan como buffers para que no se altere el pH del plasma. Correcto. Entonces esa es la manera en la que se transporta el CO2 en la sangre. Sabemos que aunque se produzca poca concentración de bicarbonato en el plasma, la concentración de carbaminohemoglobina va a ser también muy pequeña porque es más grande en el eritrocito y eso es lo que sabemos. Sabemos también que el CO2 no ejerce presión parcial en forma de HCO3 ni como hemoglobina. No ejerce presión parcial de dióxido de carbono, no ejerce PaCO2, ¿cierto? En forma de bicarbonato ni con carbaminohemoglobina. Entonces, vamos a ver varias cosas ahora.
Hablemos sobre el coeficiente de solubilidad del CO2. Y hablemos sobre algunas cosas de esto. Vamos a hacer una cosita acá. Coeficiente de solubilidad del CO2. Solubilidad del CO2. El coeficiente de solubilidad del CO2 es 0.592 mililitros de CO2. Estos son valores que le da el libro a uno, CO2, sobre, pues por cada 700, pues en 760 milímetros de mercurio de presión, en un mililitro. O sea, ¿qué queremos decir? Que si tenemos un recipiente con un mililitro y se ejerce una presión de 760 milímetros de mercurio, va a haber en ese mililitro 0.592 mililitros de CO2 disueltos, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, si sabemos que 0.592 mililitros de CO2 en 760 milímetros de mercurio están disueltos, ¿cuánto será en un milímetro de mercurio? ¿Cuánto será en un milímetro de mercurio? Pues simplemente hacemos una regla de 3, multiplicamos, al revés, digamos, multiplicamos 1 por 0.59 y lo dividimos por 760. Eso nos da ese número. Que es 0.00078 mililitros de CO2 por cada milímetro de mercurio en un mililitro de plasma, ¿cierto? Correcto. Pero nosotros cuando hablamos de CO2 siempre queremos hablar es en litros de plasma. Entonces vamos a multiplicar todo por 1000 para que nos quede la respuesta en litros. 0.78 mililitros de CO2 en un litro de plasma. Correcto. Ahora vamos a intentar, esto vamos a llevarlo a algo, tranquilos, todavía puede que no sepan por qué estamos hablando del coeficiente de solubilidad del CO2, pero vamos a ir a algo, estamos descifrando un número. Podemos saber que según la ley de gases ideales, recuerdo que nos dice que en 22.4 mililitros de CO2, eso es lo que ocupa un milimol de CO2, y acabamos de ver que tenemos 0.78 mililitros de CO2, mililitros de CO2. ¿Cuántos milimoles están ocupando esos 0.78 mililitros de CO2? ¿Cuántos milimoles de CO2 hay? La respuesta es 0.034, simplemente hagan un álgebra ahí. 0.034 milimoles de CO2 por litro. Entonces se pueden ustedes estar diciendo, yo he visto ese número en algún lado. Sí, nos dicen una fórmula muy famosa que nos dicen pH es igual a 6.1 más logaritmo en base a 10 de HCO
3 menos, o sea, bicarbonato sobre alfa por la presión arterial de CO2. Ese es el pH de nuestra sangre. Resulta que alfa es 0.034. O sea que nosotros vemos que la fórmula queda así: pH es igual a toda esa vaina por 0.034. Correcto. Esa fórmula nos ayuda a determinar el pH sanguíneo. Y ahí miren que tuvimos en cuenta las milimoles de CO2 que estaban disueltas en un mililitro de plasma a 760 milímetros de mercurio. Entonces ya saben de dónde viene ese 0.03 de la fórmula, y simplemente para determinar el pH pueden usar concentraciones del plasma de bicarbonato, la presión parcial en la arteria de CO2 y este numerito que acabamos de sacar para encontrar si el pH es alcalino o es ácido. Y muchas gracias por ver mi video. Recuerden ingresar a www.tuuniversidadvirtual.com para ver más videos y estudiar sobre los temas de medicina en general. Y muchas gracias por ver mi video. El próximo video será de relación ventilación-perfusión.